Salud en español. Lo que nunca te contaron. Bienvenido, bienvenida. Esto es Salud en español. Lo que nunca te contaron. Les cuento, este es un espacio donde yo soy una paciente. Mi nombre es Thais Reyes y voy a estar siempre muy bien acompañada de médicos, de profesionales que nos van a apoyar en diferentes temas que son importantes para nosotros. Hoy especialmente tenemos un tema que siempre está en nuestras cabezas y no sabemos específicamente la respuesta. Y para eso, para aclarar todo eso, nos acompañan dos grandes médicos. Hoy está con nosotros el doctor Lizardo. Bienvenido. Hola, Thais, otra vez. Hola. ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Y una eminencia. Un médico que tiene una trayectoria espectacular, que ha marcado toda nuestra, a pesar o sea, siempre ha marcado las generaciones, sobre todo esta nueva generación, y sabe mucho de todo. Él es el doctor Fadul. Excelente, se saben todos los secretos. Ese se sabe todos los secretos, de todo, de todo. Y hoy el tema es, ¿cuándo debo ir al médico? Ustedes saben que realmente nosotros, el dominicano, tiene ciertas costumbres, entonces no sabemos, pero doctor Fadul, ante todo, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, gracias, y viéndola a usted mejor. Gracias. Doctor, ¿cuándo una persona debe ir al médico? Debe de chequearse. Después de los 25 años, tiene que ir al médico. Por ejemplo, no hay razón para que un joven de menos de 25 años le dé un infarto, a menos que no use droga o se pasó de alcohol. No, espérese. Que no use qué, doctor. ¿Que no use qué? ¡Droga! Ahora sí. Ahora sí. Ay. Entonces, también una hipertensión. Puede aparecer una hipertensión secundaria, pero nunca es una hipertensión, por ejemplo, provocada por alguna enfermedad, sino secundaria de un riñón, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que usted debe de ir al médico, usted como mujer, por ejemplo, porque es una mamografía, Claro. hacerse un hemograma, hacerse una sonografía para ver sus ovarios, su aparato genital femenino. Lo que uno llama chequeo preventivo. Sí, claro. Exacto. ¿Qué hace? Si es fumador, puede hacerse una placa de tórax. Y viendo, si usted ve que usted, por ejemplo, dice, se me hinchan los pies, buscar la manera, bueno, vamos a ver cómo está ese riñón, vamos a ver cómo está ese hígado, vamos a ver ese corazón que está pasando ahí. Entonces, debe de ir al médico. Pero hay gente que se esconde y dice, no, yo no voy a ir. Eso se me quita. Yo tengo un dolorcito, pero yo no le hago caso. ¿Por qué es que al dominicano no le gusta ir al médico? Una es porque hay personas que no tienen las condiciones para ir. Sí. No tienen a lo mejor dinero, no pueden comprar la medicina, no tienen los beneficios. Y otra es por tosudez. Hay gente que cree que sabe más que médico, como yo dije en un programa anterior. Hay gente que te quieren hasta decir lo que tú le tienes que recetar y cómo hacerlo, y que ellos no tienen eso. Y usted le dice, bueno, yo le estoy diciendo, yo cuando le diagnostico una enfermedad a un paciente, yo le digo, puede ir donde otro médico y llévele esto. Mira, por ejemplo, hay gente que te dice, doctor, yo estoy enfermo del estómago. Digo, "Ah". Entonces me sube un agrio y no me deja tranquilo y me duele la espalda. Yo una vez pienso, digo, eso puede ser una hernia de hiato. La palabra hiato es gramática, es la unión de dos vocales, sean fuertes o débiles, cuando tú la pronuncias se hable. Por ejemplo, Rafael, Cajuil, Aurelio, todo más habla. Entonces, de esa hernia de estar aquí, a veces simula todo un infarto.
Sí. Ese dolor hay. Y es que no cierra. Hay dos tipos de hernia. El cardia. Los alimentos duran 6 segundos desde la boca hasta el esófago, tiene 25 centímetros, se abre y cada curvatura mayor, el estómago tiene la capacidad de MICC, aquí está la curvatura menor, aquí está la gastrina. Entonces, lo que te sube es ácido clorhídrico. Y como el esófago no tiene membrana, perdón, no tiene mucosa, tiene membrana y tiene un plexo nervioso de Auerbach, te va a quemar, es urgente. Entonces, ¿qué vamos a dar? Vamos a dar un antiemético y ponerle a dormir en posición de Fowler, que es con 2 almohadas en un ángulo de 45 grados muy alto, pero en 15 grados lo ponemos. Entonces, levantamos los dos colchones, podemos meter una tabla, le ponemos unos tacos, un blocito abajo a la parte de la cama, depende de cómo se haga. La cuestión es que duerme un poco elevado. Entonces, ya ahí usted está contra natura, por la fuerza de la gravedad de Newton, de 9.89, donde usted está durmiendo y no va a evitar que la curvatura mayor a través del cardia suba al esófago. Ok. Doctor, usted ha escuchado, el dominicano lo dice mucho esto, yo sé que ustedes lo han escuchado o hasta lo han dicho, que si van al médico y se enteran de cualquier enfermedad que tienen, entonces es peor, porque, por ejemplo, yo estaba bien hasta que supe que tenía un cáncer. Claro. O sea, como, ¿qué ustedes pueden decir sobre esto? Porque la gente piensa que si se entera de la enfermedad que tiene, entonces ahí sí es verdad que la tiene. Muchos prefieren no ir al médico para no enterarse de que están enfermos. Exacto. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, hasta familiar, que se cayó en el río, se dio un golpe. Entonces, esa caída hizo que fuera al médico y cuando le hacemos los estudios, pues tenía cáncer. Entonces dice, no, fue la caída que me provocó eso. No, usted tenía cáncer desde antes, pero nunca se evaluó. O sea que a veces el miedo de ir y que te digan que tienes una enfermedad, prefieres morirte en silencio. De hecho, hay pacientes que dicen, ¿de qué murió papá? No sé, él se murió de viejo. Pero papá tenía alguna condición, pero nunca fue al médico. ¿Él fue al médico alguna vez? No, nunca fue al médico. Se murió. Además, el cáncer, cuando se descubre un cáncer, ya hace más de 20 años que usted lo está tratando. Claro. Por eso que yo digo que la vacuna no funciona. Porque hace más de 20 años que tú tienes el cáncer. Entonces, y entonces cuando lo descubren a tiempo. Ahí sí, tiene mejor pronóstico. Para eso es importante, entonces, acudir al médico. O sea, ok, vamos a hacer un orden. Porque cuando la mujer está embarazada, por lo menos en nuestro país, no sé si la mayoría, porque no manejo las estadísticas, pero solemos ir al médico, al ginecólogo, claro, y llevar el control del embarazo. Entonces, nace el bebé, lo recibe el pediatra y hace sus primeros análisis, verifica cómo nació el niño y todo eso. Después vuelve como a los 9 días, algo así, o a los 15 días para el primer chequeo, comienza la primera vacuna, segunda vacuna al segundo mes y así sucesivamente. Entonces llega una edad como a los 4 años del niño, si no me equivoco, que ya no tiene que ir tan frecuente al médico y comienza a ir cada 6 meses, en lo que se agota el proceso de las vacunas. Sin embargo, hay unas edades que se quedan muchas personas que no vuelven al médico al menos que ocurra algo. Entonces, vamos a establecer aquí, en esa etapa de la infancia, cuando ya se acaba ese primer proceso de chequeo que es constante, que tenemos la tarjeta de la vacuna, ¿con qué frecuencia debe continuar el niño visitando a su pediatra? Mira, aquí yo veo los ginecotetas muchos, no voy a decir que todos, que no ponen los tozoides tetánicos, ni al 5.º ni al 7.º mes, que es por ley, porque tú vas a hacer una episiotomía, o tú vas a coger con umbilical, o vas a hacer una cesárea, o un fanestil, esa cirugía que es horizontal, que nunca me ha gustado la cirugía horizontal, sino siempre a favor de la gravedad. Ok. Bien. Y no hacer 3 cirugías en una por una cada 3 meses. Ya al mes y medio, cuando tú haces una cirugía, tiene un 70% curado, y a los 3 meses definitivo, y la secuela que quedó va a quedar. Por ejemplo, hay personas que se mueren que le quieren hacer
unos senos, un abdomen y una lipo. Entonces, cuando tú vienes a ver, son tres. Es uno a Tres uno. procesos, Uno sí. a uno. Claro. Bien. ¿Qué pasa? Si una mujer está embarazada, tenemos que ver que hay que ponerle los tozoides. Porque se puede haber un tétano. Por ejemplo, también tiene VIH-Sida, que es una puerta de entrada. Por ejemplo, en el año 1850 en Francia, era mejor alumbrar dentro de la casa que no en el hospital por la contaminación. Y se hizo la maniobra de Gredé, que era nitrato de plata, porque había mucha gonorrea. Pues para que el niño no se le gonorrea oftálmica. Se empleaba mucho ya en Francia. Entonces, el cuidado de la madre, por ejemplo, la hiperemesis gravídica, a los 3 meses empieza a vomitar, es por los cambios hormonales y también un problema social. Ella tiene miedo de que el papá la vea embarazada y que los vecinos la vean embarazada. Eso también tiene que ver con la hiperemesis gravídica. También existe la pseudociencia submenaje, que son esos embarazos fantasmas, por el deseo de tener un hijo y hacer la barriga igual que una mujer hasta los 9 Como meses. si estuviera cuando embarazada. tú vas a ver, pseudociencia se llama. Tú vas a ver y haces un tal, tú ves que ahí no hay nada. O sea, ella durante los 9 meses. Ahora, hay que darle seguimiento. Por ejemplo, ya una mujer que comienza a hinchársele los pies, que por una eclampsia, tenemos que tomarle la presión, ver la orina, ver los edemas si tiene 3 cruces y evitar y darle antihipertensivo porque puede haber una eclampsia. Cuando ya está la eclampsia formada, ya es grave. ¿Me entiendes? Entonces, debe de siempre ir al médico. Ahora, que un niño, cuando nace un niño se le pone la tuberculosis de una vez. Y después se comienza a poner la de polio y eso, 5 vacunas juntas. Por ejemplo, he oído hablar, existe el síndrome de Hater, cuando la vacuna está dañada, que puede ocasionar problemas de retraso mental. Pero la madre, por ejemplo, dice, no, que le pusieron la vacuna a mi hijo fue que le dio el autismo. No, el autismo ya viene dado del vientre materno y se desarrolla a los 18 meses, que coincide con la triple, que la rubeola, sarampión y parotiditis. Y dijeron fue la vacuna. No, no fue la vacuna, lo que pasa es que iba a pasar ese trastorno ahí. O sea, si va la enfermedad ya, que no es una enfermedad en realidad, es un problema de conducta, el autismo. Problema de, uno es por la comunicación, otro es por la conducta y otro es por la sociabilidad. Entonces, cuando llega un momento que ya tú tienes tu vacuna, tu anticuerpo a los 5 o 6 años, ya tú no necesitas menos que no te haga una herida, a menos que tú veas una vacuna. Por ejemplo, a una gente le da polio. Desgraciadamente no se ve ya que en estos tiempos aparezca uno con polio, pero si le da polio. Pero eso no significa que a los 20 años vuelve y le da el polio, a que le dio el polio. Pero de una forma larvada, subclínica, no florida. Entonces, le va a dar. ¿Qué pasa? Eso es un descuido de quién, pues de la madre, porque los norteamericanos nos regalan la vacuna. Todas las vacunas que tuvo que poner aquí en este país son regaladas, a menos algunas que son electivas, como por ejemplo la de la hepatitis, que ya eso es otra cosa. Pero todo eso, sarampión, todo eso, los yanquis lo regalan por cajones. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El niño lo que más sufre en su niñez es de diarrea y amigdalitis y procesos gripales. Es lo más que sufren los niños. Tú lo ves cuando un niño tiene una amigdalitis de repetición. Es una barbaridad operarlo antes de los 7 años, igual que las adenoides, que son lenguas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ponerle penicilina a ese niño cada 21 días y luego, si cumple los 7 años, operarlo. ¿Por qué? Porque el estreptococo hemolítico, grupo Lancefier, que son 61, vive de una forma saprófita, se alimenta con su propio metabolismo, a una temperatura de 36 grados, la temperatura corporal es 37.4,
Usted se va al monumento esta noche, le baja la temperatura y se levanta, se convierte en patógeno y te ataca. Al otro día tú tienes una amigdalitis o una tonsilitis. ¿Por qué? Porque tú has preparado el terreno. Decía Pasteur, el padre de la microbiología, que todo es el que faltó el terreno. Por ejemplo, tú coges un grano de habichuela aquí y lo tiras y no se va a dar, pero en el patio de tu casa se da. Entonces, es el terreno, el cambio de temperatura. Entonces, los niños sufren más de gripe, diarrea. Por ejemplo, tú ves que si ya un niño después de 15 años comienza con una diarrea, también hay diarrea, tú tienes que averiguar los apellidos de ese niño. Porque hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Crohn que le dan los judíos. Que es una ileitis terminal, Fruenol de tropical o síndrome de mala absorción, que hay que diferenciarlo de la colitis ulcerosa, que es una enfermedad sistémica, y esa a los 10 años da cáncer. Pero la enfermedad de Crohn se limita al ilion, a los 3,5 metros de intestino delgado, donde se absorben los monovalentes con los 2 millones de vellosidades que tiene y su placa de Pelle por fuera. Entonces, esas son esas diarreas que el individuo dice pie de peso y cosas. Fidel Castro, el dictador, tenía una enfermedad de Crohn. Al final hay que hacer la cirugía con 2 terribles complicaciones, que son la septicemia y la peritonitis. Pero buscaron a Salgado de allá de España para que lo viera, porque el hermano quería fusilar al médico y Salgado le dijo, no hizo lo que había que hacer. Que leyó eso después, ok. Entonces eso le da, es igual que la anemia de Kuller, talasemia, anemia mediterránea, la célula en forma de diana que lo tenía Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era hijo de un negro y de un americano, porque eso nada más le da a la gente de África. Oh, wow. Por eso es tan importante conocer nuestros antecedentes. Claro, porque cuando le hicieron la cromatografía, que en el teatro mataron a Lincoln Bush, el actor que era del sur, por venganza, él dejó la tropa afuera y le dio por la cabeza y pan. Se comprobó que tenía talasemia, anemia de Kuller o anemia mediterránea, la célula indiana. Entonces, ¿quiénes lo tienen eso? Los africanos. Entonces era hijo, Obama no fue el primer presidente de Colombia, guayano, sino también es. Porque él escribía en una pala con un carbón. Entonces, Abraham Lincoln, el presidente más grande que dio ese país. Entonces, tenemos que ver las enfermedades que suceden. Por ejemplo, allá en Arabia hay una enfermedad, el tracoma, de los ojos, que puede afectarte la vista de una manera tal, que es muy raro en nuestro país verlo, muy raro, que también da la famosa úlcera, una úlcera que hay de Muren dentro del ojo. Entonces, eso tiene que ver con el niño cuando va creciendo, cómo se va desarrollando y cómo se va enfermando y cómo se va el niño defendiendo, tú viendo el niño. Hay niños, por ejemplo, que tienen hipogonadismo masculino. Adolfo Hitler tenía un solo testículo, por eso tenía relaciones en ropa interior con Eva Braun, porque era la raza superior y tenía una voz de górgola, invalido, como expresan los chivos, fina, aguda. Entonces, hay niños que el vernáculo genital no desciende, se llama criptorquidia. Entonces, la gente dice, hay que operarlo. Yo le pongo una inyección de gonotropina coriónica de 400,000 y se lo bajo. Porque los testículos tienen una función que muy sabia. Cuando hace mucho frío se encoge para que no se mueran los espermas. Y cuando hace mucho calor se aleja para que no se mueran los espermas. Eso es los testículos. Entonces, la ventaja. Entonces hay que ver si esas personas que tienen ese hipogonadismo, muchas veces cuando se caen, la fractura de los niños en tallos verdes, o sea, son difíciles. Pero si llega adulto con ese hipogonadismo, pues va a tener fractura en el tallo verde. O sea, básicamente deberían los niños continuar visitando el médico, aunque sea cada cierto tiempo. Claro, bueno, generalmente lo visitan porque la madre cuando tiene un niño
que le da una gripe y cosas y se le complica el virus con una enfermedad bacteriana, pues ellos van al médico y una diarrea. Y ahí se le hacen los una análisis. Una amigdalitis. Eso es lo que más suena. Cuando tú ves a un niño que tiene fiebre de un pronto y cosas, revísale la garganta primero. Si tú ves a un niño que tiene mal aliento, busca que se me eche un pedazo de plástico por la nariz o por la boca. Que mi hijo tiene un olor raro, búscalo. O se me echó un soldadito por aquí, una cuestión. Es por eso. En esa etapa de la pubertad, que era lo que preguntabas, o sea, en ese espacio de tiempo que incluso ya el peso casi no es ni de un niño, sino que ya pesa casi igual que un adulto, si tiene un síntoma importante, como bien decía el doctor, o gripal, o un dolor, o mareos, o cambios en la visión, o pérdida de peso, ahí sí es importante llevarlo. Pero un niño, un adulto joven, o un niño o adolescente en la pubertad, no debería ir al médico tan frecuente a menos que tenga un síntoma específico que nos preocupe. Y con el tema de la vista, porque he conocido casos que tienen una enfermedad de la vista, pero no se descubre a tiempo y ya no se puede trabajar, porque se podía trabajar quizás, por ejemplo, antes de los 7 años. No, pero ese, si tiene estrabismo, tú te das cuenta. Hay uno que es paralítico y otro no es paralítico. El ojo humano, además, tiene 3 colores detrás del iris. El rojo, que es mayor de 300 a 700, el azul y el verde, y todo confluyen y nos dan el charco iris. En realidad nosotros no vemos con los ojos. Los ojos son un medio de entrada con el primer foco, que es la córnea, y el segundo, que es el cristalino, que de ahí sí se exunda la cámara. Pasa a la retina, que tiene 10 capas, tiene los focos receptores, y se lo pasa al nervio óptico, y el nervio óptico entonces va a la corteza visual, que es el área 17, aquí con esto que vemos. Entonces tú ves un niño, tú te das cuenta, si el niño, por ejemplo, tiene una tosis palpebral, tú ves si tiene un pteridium, que es raro en un niño, que es lo que le llaman uña. Te das cuenta de que si el niño te ve bien, si mete un ojo. Entonces, cuando pasa eso antes de los 10 años, hay soluciones muchas veces que la gafa te lo corrigen. ¿Te entiendes? Ahora, que después se le desarrolló que el niño nació, por ejemplo, una madre que le dio rubeola. Esa va a tener problemas porque la cisura de Silvio va a haber un tabique, va a tener retraso intelectual. ¿Tú ves? Va a tener catarata congénita. Entonces, la reina Juliana tuvo una hija y tuvo rubeola, y la hija se fue a la Quinta Belice, se casó con un ciudadano cubano y tuvo 3 hijos. Y era una muchacha, lo que era lenta. O sea, como era hija de una reina, una cosa, le buscaron la solución. Pero eso tiene que ver, tú te das cuenta cuando tú tienes un niño, cómo te mira, todo, si mamá, me duelen los ojos, algo, tú te das cuenta. Cuando una persona te dice, a mí me duelen los ojos, un adulto, muchas veces hay que pensar que es un glaucoma, que la presión alta del ojo, cuando el conducto de cleno del nervio acuoso y atrofia el nervio óptico y te da la ceguera. ¿Entiendes? Entonces, todo eso, tú ves tu niño crecer, por eso que muchas madres comparan el niño que nace con el otro y dicen, pero este es diferente. Aquí me hacía los 2 años este no me hace este no me oye, este no me habla. Tú ves, una relación que hay. Si un paciente te llega con una mano así, no ves esa sola mano y dice, vamos a ver la mano derecha, y si es igual, dice, pues está bien, si no la doy igual. Pues, pero no puede decir, eso es que tú te enfermas, no. A lo mejor síndrome de Turner, que van con un pterigo, que son pequeñajos y tienen problemas hormonales. Pero todo depende cómo tú veas tus hijos. Excelente. Y los pacientes que tienen una enfermedad crónica, como diabetes, por ejemplo, ¿cada qué tiempo debe ir al médico? Cada 3 meses. Cada 3 meses. Pues la hemoglobina glicosilada.
Tú sabes que el glóbulo rojo es una célula que no tiene núcleo y quien ocupa la parte del núcleo es el hierro y la hemoglobina para la respiración. Entonces, ahí hay que ver si el tratamiento va bien con la hemoglobina glicosilada, si pasa de 6 a 8 va bien, pero de ahí para arriba no. Entonces, hay gente que viven comiendo. Que No son sé. diabéticos, no se controlan, no hacen la función que usted menciona, y ser su propio médico. Claro, hay que cuidarse porque ya usted tiene problemas de que ya usted sabe, como dijo el doctor, que el paciente cuando vino a ver tenía ya los riñones en diálisis porque él mismo se lo provocó. Y que, yo no tomo eso, yo no tengo nada. Lo importante de esas enfermedades crónicas como la misma hipertensión y muchísimas otras es que el seguimiento constante es importante para no permitir que tu enfermedad progrese. O sea, si te pierdes 2 años sin ir a la consulta, no sabes si el tratamiento que ya tienes establecido te ha estado funcionando como tal. Entonces, los cambios adecuados para prevenir, en vez de lamentar, tienen que hacerse cada 4 meses en caso de ser hipertenso o cada 6 meses si estás controlado, pero generalmente 4 meses. Y un diabético, 3 meses debe ser, como dice Juan Carlos. Mira, por ejemplo, la nifedipina, que es un bloqueador de canal 13, el corazón no tiene un canal 3 de calcio, se hizo para la angina de pecho, hace ya alrededor de 50 años. Y por ahí hay ciertos medicamentos que dicen que te cubren las 24 horas, pero no son por ósmosis. Pero además te cubren 12 horas. Por ósmosis te cubren las 24 horas. Porque, por ejemplo, la nitrendipina, ese te dura 12 horas igual. Pero la otra de la familia, que ¿cómo que se llama? La nimodipina, La lodipina. La lodipina dura 36 horas. Sí. Pero esa no. Entonces hay medicamentos que te va a visitado y te dice, mira, toma, yo tengo esta nifedipina y dura 24 horas y en realidad lo que duran son 2. Y yo le digo, oye, hay que darlo 2 veces. Me dice, no, doctor, digo, no, eso no es por hombres, eso no. Si tiene efecto Entonces, Horus, que es por la cápsula, que es una cápsula de liberación extendida, que esa exacto. cápsula tú le puedes dar con un martillo y no se rompe. No, entonces. Esa dura 24 horas. Tú no lo vas a cubrir las 24 horas, sino 12, entonces le puede dar un infarto en la noche. Claro, por eso. Tú le das a las 8 y de 8 a 12 ya se fue el efecto. Entonces, ese va a quedar descubierto en la noche. Sí. Entonces, tenemos que tener más seriedad en eso. Pues, en ese aspecto del medicamento. Por ejemplo, hay laboratorios que todos son buenos, pero hay algunos que hay pacientes que uno tiene efectos rebotes de esos laboratorios, de ciertas medicinas, que te dicen, doctor, eso no me ha hecho nada, eso no me hace nada, la presión no me baja, porque a veces hay presión muy rebelde. Entonces, por ejemplo, a veces tú, para bajar una tensión arterial, tienes que cambiar medicamento varias veces, porque no le prueba Y el usar paciente. varias drogas juntas. Sí. Droga. No. Droga en el sentido de medicamento, ¿eh? Sí. No, que a veces los organismos no son iguales. Claro. No le baja. Tú ves, por ejemplo, hay gente que tienen eso duro para bajar. Y eso, doctor, es muy importante, hablando otra vez del tema de que el vecino es el mejor médico, que hay pacientes que son hipertensos y usan un medicamento y el vecino le dice, no, pero usa el mío, que es mejor. La hipertensión es la misma enfermedad, pero las personas no son iguales, cada quien responde diferente al tratamiento. No es lo mismo, ¿no? Y por algo, por ejemplo, tú le das un medicamento y alguna gente te la quiere cambiar. Ellos no saben de eso. Si yo te doy eso, toma eso. Por ejemplo, tú tienes una placa teromatosa aquí, en la carótida. La cirugía lo que te lo beneficia es un 6%. Es mejor darle clínicamente el tratamiento. ¿Cuál es lo que cubre más una arteria? El candesartán. Tiene más fuerza para proteger. No es el más fuerte, el ibersaltán es mucho más fuerte. Pero para cubrirte la arteria, ese. Y para que, por ejemplo, ¿por qué le ponen a una gente un marcapaso? Porque la frecuencia cardíaca le baja. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? La salida del ventrículo derecho, el pulso.
Cuando ya llega a 40, por ahí tú te mareas y te caes. Entonces, hay que subir. Sí, que son derivados de la atropina, mayoría. Si esos cables todavía están buenos, va a funcionar. Pero... Suben porque ya tú los... Por ejemplo, esos grandes caminantes tienen 56 de pulso, 54. Sí, es el corazón de atleta, como sí, el corazón de atleta. Pero, por ejemplo, una gente se marea, le da un yello, un vaído. No solamente tú tienes que ver la presión, tú tienes que ver si el individuo tiene anemia, porque se mareó. Si es una hipoglicemia. Exacto. Pues, por ejemplo, cuando tú ves una gente de la edad mía que aparece con anemia, tú tienes que pensar que hay un problema en el colon. Una anemia en un sujeto de la edad mía, que pensar en un cáncer de colon. Entonces te lo manda yo una vez donde el gato. Hágame darle un colon. Sí, porque es un signo. Pues, o sea, ya tú sabes que es un signo porque tú lo estás viendo. De hecho, eso es un estudio de rutina en los pacientes, ya que van entrando en edad, su colonoscopía. Exacto, y la próstata. Y próstata, claro. Por ejemplo, el que tiene cáncer de próstata, si tiene un adenocarcinoma, la propia glándula, se resuelve porque es un 95% del cáncer de la propia glándula. Pero si son células extrañas que anidan allí, no hay vida. No hay vida. Y como el cáncer de próstata se alimenta de los testículos, se hace la castración porque es hormono dependiente. Ya no se cortan los testículos, el que le cortan los testículos no tiene erección. Bien, lo importante de consultar, de ir al médico, es prevenir. Prevenir, sabemos que es mejor que lamentar. Es tratar, corregir y, más que todo eso, vivir muchos años. Así que si eres un adulto joven y tienes hábitos no saludables, o sea, eres sedentario, no haces ejercicio, te encanta la comida rápida, pues deberías chequearte aunque sea 1 o 2 veces al año. Hacerte analíticas. Si esas analíticas están alteradas, pues darle el seguimiento que tu médico, especialmente un internista que te va a ver de una manera integral, te dé el seguimiento para corregir eso que esté alterado. Si tienes familiares o una genética que pueda traer una enfermedad crónica como familiares diabéticos, hipertensos, deberías chequearte para detectar esa enfermedad temprana. La hipertensión no da síntomas y a veces se hace difícil creerle. Así que ve a chequearte y conoce cómo es tu presión arterial. Así que no te descuides y ve a consulta. Hemos aprendido muchísimo. En conclusión, siempre debemos ir al médico. Obviamente cuando nacemos está esa rutina que debe y ese proceso que debe cumplir el infante, el niño, pero luego debe continuar visitando para que le vayan haciendo esos chequeos, porque como dice el doctor Fadul, hay enfermedades que dan de niño y repiten de adulto. Y luego usted debe continuar visitando a su médico, a pesar de que tenemos tantos remedios caseros, tenemos tantas cosas. Siempre hay que visitar al médico porque hay mucho que se puede hacer a tiempo. Y ya finalizando, doctor, ¿usted sabía que sobre todo esta nueva generación que lo conoce a usted, algunos, porque me han preguntado eso mucho, y el doctor Fadul es doctor, o sea, lo conocen más por sus demás, por otras cosas y no por la medicina? Y lo que pasa, fíjate, yo no estudié en este país y muchos médicos no me conocían, no me conocen. Ni yo conozco a muchos médicos. Pues, no puedo decir, este es mi compañero. Claro, porque estudió fuera. Exacto. Pero mucha gente se extraña, me dice, yo creo que usted era abogado. Y digo yo, no, yo soy médico. Lo que pasa es que... ¿Y dónde usted está ubicado? ¿Dónde la gente puede consultar con el doctor Fadul? Aquí en el materno infantil, en la 3ª planta, frente a diálisis. Yo estoy aquí. Yo soy de la familia, me considero de la familia Perrone. Excelente. Somos de la familia. Bueno, y ahorita se dijo droga aquí, pero ahora vamos a terminar con la otra frase que me gusta mucho, la que dice que se fue la luz. Cuéntame.
Se fue la luz, pero tenemos planta asquerosa en la CDE. No quiere que yo lo diga, ¿eh? Esto es Salud en Español. Salud en Español. Lo que